Vamos a comenzar por aprender JavaScript. Si tienes Visual Studio Code instalado, debes hacer lo siguiente. En una carpeta vacía, dejar presionado Shift y luego clic derecho y abres la consola y escribir code espacio punto. Esto va a abrir el Visual Studio Code. Creamos un archivo nuevo llamado variables.html. Vamos a aprovechar el autocompletado para que nos genere la estructura del HTML. Entonces escribe HTML y haga clic en HTML5, luego escribe la etiqueta script. Dentro de esta vamos a empezar a escribir el código. Imagina que estás organizando una fiesta y necesitas llevar un registro de cuántas personas asistirán. Para ello, puedes crear una variable llamada invitados que almacene este número. En este ejemplo, la palabra clave let se utiliza para declarar una variable llamada invitados. A continuación, se asigna el valor 0 a la variable, lo que significa que inicialmente no hay invitados confirmados. A medida que las personas confirmen su asistencia, puedes actualizar el valor de la variable invitados. Por ejemplo, actualizar el valor de una variable invitados es igual a invitados más 1. Esta línea de código aumenta el valor de invitados en 1. Puedes seguir actualizando este valor cada vez que alguien confirme su asistencia. Podemos escribir alert y el nombre de la variable para ver qué está haciendo. Entonces abrimos el archivo y lo vemos en el navegador. En el alert podemos concatenar textos mediante comillas simples o comillas dobles seguido del más y la variable. Vamos a agregar más variables. En JavaScript existen diferentes tipos de variables que se utilizan para almacenar distintos tipos de datos. Números, number, para almacenar valores numéricos como enteros o decimales. Cadenas de texto, string, para almacenar secuencias de caracteres como palabras o frases. Booleanos, boolean, para almacenar valores lógicos como verdadero, true, o falso, false. Null, indica que una variable no tiene valor o está vacía. Undefined indica que una variable no ha sido inicializada o no tiene un valor definido. Es importante declarar las variables utilizando las palabras clave adecuadas, let, const, var, y asignarles el tipo de dato correcto para que el código funcione correctamente. En JavaScript, las palabras clave let, const y var se utilizan para declarar variables, pero tienen diferencias importantes en cuanto a su alcance, scope, mutabilidad y comportamiento de elevación, hoisting. Las variables declaradas con var tienen un alcance global o de función. Esto significa que pueden ser accedidas y modificadas desde cualquier parte del código, incluso fuera del bloque de código en el que se declararon. Las variables declaradas con let y const tienen un alcance de bloque. Esto significa que solo son accesibles dentro del bloque de código en el que se declararon como una función o un bucle for. Las variables declaradas con var y let son mutables, lo que significa que su valor puede ser modificado después de su inicialización. Las variables declaradas con const son inmutables, lo que significa que su valor no puede ser modificado después de su inicialización. Una vez asignado un valor a una variable const, este no puede cambiarse. Las variables declaradas con var y let se elevan al principio de su ámbito. Esto significa que pueden ser utilizadas antes de su declaración en el código, aunque no se recomienda esta práctica. Las variables declaradas con const también se elevan, pero no se inicializan. Si se intenta usar una variable const antes de su inicialización, se producirá un error. Hasta aquí este video y no olvides que el código lo encuentras en nivel99.com. Hasta pronto.